recibir en el estudio a Oscar Torres. ¿Cómo estás, Oscar? Bien. Bienvenido. Y vamos a hablar de un tema, ya lo decíamos antes de regresar del corte, un tema muy complejo, que es la mediación penal. Así es. Sí, fíjate, David, que en este caso los mecanismos alternativos para la solución de controversias comenzaron en el año 2008 precisamente en la materia penal, y dentro de la materia penal pues se establecieron lo que son las salidas alternas, y dentro de las salidas alternas se estableció lo que son los acuerdos reparatorios, y ahí es donde precisamente entran los mecanismos alternativos como son la conciliación y en este caso la mediación penal. Es que cuando hablamos de delitos penales o de derecho penal, hablamos de lesiones, de homicidios, de asesinatos, de feminicidios, de violencia de género, de falsedades, de robo. Es decir, lo penal generalmente va inmerso en violencia, vaya. Es complicado. Así es, sí, es una rama del derecho, pues como tú lo refieres, complicada. Sin embargo, precisamente un papel muy importante de los mecanismos alternativos es precisamente buscar resolver ese problema que se generó, ¿no? Obviamente en donde en su momento se cometió un hecho delictivo y en su momento generó una afectación a una víctima. Entonces, lo que buscan los mecanismos alternativos, precisamente en este caso en materia penal, buscan la reparación del daño de la víctima que resultó afectada de este hecho delictivo. Lo que sucede normalmente que en aquellos que están detenidos en una prisión por algún delito penal, en muchas ocasiones pasan 2, 3, 4, 5, 6 años sin recibir sentencia, porque no se llega al momento de una sentencia, no se aportan los argumentos suficientes, pero se va alargando el proceso y esto significa también desgaste emocional, económico para las víctimas y en muchas ocasiones la doble victimización. La Así es. mediación nos permitiría poder saltar todo esto y resolver lo más pronto posible. Así es, muchas veces pues, las personas, como tú lo acabas de referir, en un hecho delictivo, pues lo que menos queremos es seguir, en este caso, un proceso que en su momento pues, nos genera una afectación, porque ya nos afectaron a través de la comisión del delito, y lo que menos queremos es en su momento continuar con un procedimiento largo, desgastante, y sobre todo pues en su momento nos sigue afectando psicológica y emocionalmente, ¿no? Entonces muchas veces existen estos procedimientos como mecanismos alternativos, conciliación, mediación y en su caso los procesos restaurativos que van a permitir que la víctima dialogue con el imputado en ciertos delitos, es importante precisarlo, no en todos Exacto. todavía, pero en ciertos delitos poder establecer un diálogo y buscar una solución y, como lo comenté hace un momento, buscar la reparación del daño, ¿no? Y en muchas ocasiones para la víctima es complicado lograr un acercamiento. Y ahí es donde entra el centro acreditado número 3 que ustedes representan, en donde ustedes con una atención especializada pueden servir de intermediarios entre las dos partes y encontrar una solución sobre todo para la víctima, sin que haya un mayor desgaste. Así es, ese es el objetivo, ¿no? Buscar, como tú lo acabas de mencionar, evitar que se dé la doble revictimización en Exacto. caso de la víctima y en su momento, pues establecer este diálogo para buscar reparar el daño a la víctima y en este caso, pues solucionar el problema que se generó por este hecho delictivo. Oscar, es complicado porque generalmente cuando hablamos de un tema penal, lo que se busca es de algún modo casi ojo por ojo, diente por diente, y si me hizo que la pague y no lo perdono, y si me fue mal a mí, a él le tiene que ir peor. Es decir, en muchas ocasiones actúa el rencor, actúa incluso pues, el dolor que me hayan infligido, es el mismo dolor que quiero ver en el otro, y a veces no tenemos cabeza fría para pensar justamente en lo que decías al inicio, la remediación del daño, que haya una reparación del daño y que la víctima pueda encontrar solución, porque a veces la propia víctima, con la idea de buscar mayor justicia, pues va también generándose una revictimización solita. Así es, precisamente, fíjate, muchas veces las personas, eso es lo que en su momento tienen ese interés, ¿no? Me cometieron un delito, quiero que lo metan a la cárcel. Pero la realidad, en este caso legal, jurídica, es que ya muy pocos delitos merecen prisión preventiva Eso. oficiosa.
Precisamente ahorita en el Congreso se está trabajando para ampliar ese catálogo y que más delitos pues en su momento tengan esa prisión oficiosa. Por lo tanto, muchas veces las personas ven o le cometen algún delito, como tú lo acabas de referir, fraude, amenazas, lesiones, robo, etcétera, y muchas veces decimos, es que lo detuvieron, pero lo dejaron salir. En muchas ocasiones este tipo de delitos pues salen bajo fianza o Sí, claro. caución y bueno, al final al cabo siguen en la calle. Y muchas veces el ciudadano dice, bueno, ¿y yo qué? ¿Qué pasó conmigo como víctima? Y es donde muchas veces por eso la justicia alternativa en materia penal puede ser utilizada precisamente para buscar en su momento llegar a un arreglo y sobre todo que se repare el daño a la víctima, ¿no? Y lo que hemos dicho, menor costo económico, Económico, menor costo vaya, emocional, emocional, incluso físico, porque físico. todo lo emocional repercute en lo físico con una intervención de expertos en la materia que pueden ayudar a resolver los conflictos. Aquellos interesados que quieran utilizar estos métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿a dónde pueden acudir? ¿A dónde pueden llamarles? ¿A dónde pueden consultarles, Oscar? Claro que sí, están apareciendo en sus pantallas nuestros datos. En este caso nos ubicamos en la calle de Fray Bartolomé de las Casas, número 24, esquina con Francisco Leiva, en el local número 20, en una plaza que se llama San Agustín, en pleno centro de Cuernavaca, Morelos. Nos pueden también llamar por teléfono al 777-107-4073. Nos pueden localizar también en nuestras redes sociales. Juntos Construyamos Acuerdos Cuernavaca. Y sobre todo es muy importante, como lo hemos referido en muchas ocasiones, la orientación es totalmente gratuita. Acérquese al Centro Privado Acreditado número 3 para concertar una cita y conozca en este caso cómo son o cómo se desarrolla el proceso de mediación o de justicia alternativa y poder lograr un acuerdo con la persona con la que usted presenta un conflicto. Si su conflicto ya está en su momento en un tribunal o en un juzgado, acérquese también para que lo orientemos sobre este tema y ver una salida a ese problema que ya está en un juzgado y que probablemente no avanza, ¿no? Y que además en muchos casos se debe a malos entendidos, ¿no? Y las personas involucradas en el caso ni siquiera se logran sentar para platicar, dialogar y establecer un acuerdo. Si eso es lo que está sucediendo, qué mejor manera de acercarse con ustedes. Así es, acérquese para que conozca los efectos y alcances jurídicos de la justicia alternativa, en este caso de la mediación. Como siempre lo he dicho, si quiere continuar por la misma línea con los mismos resultados, siga por donde va. Si quiere resultados distintos, aquí están los expertos. Oscar, siempre es un placer. Que David, tengas un muchas excelente gracias. día.